Amigos, una vez más, estamos listísimos para llevarles un mensaje de parte de Dios que hoy estoy seguro, teníamos que escuchar este mensaje usted y yo. Y como a cada mensaje le hemos puesto un título, el título de este mensaje se llama El regalo prometido. El regalo prometido. Y quiero que me acompañe al primer libro de Samuel. Hay una historia y es a través de esta historia donde Dios nos va a hablar el día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 1, en el versículo 11. Siempre me gusta contarles el contexto para que sepan cómo es que llegamos a este punto de la Biblia. Resulta que hay una mujer llamada Ana, y bueno, Ana dice la Biblia que era estéril, es decir, Ana no podía tener hijos, y bueno, seguramente usted conoce a alguien que, o se puede imaginar cuando de pronto el médico o alguien te da la noticia y te dice, pues discúlpeme, pero usted no puede ni podrá tener hijos. Creo que es algo triste, es algo frustrante, pero eso estaba viviendo Ana. Ana no podía tener hijos. Y después de tantas burlas, usted lea esa porción de la Biblia ahí en su casa para que vea cómo es que ella recibía burlas por el hecho de no tener hijos. Llega un momento en el que ella va en busca de Dios. Y postrada es que llegamos a este punto. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ella empieza a hablar con Dios, y en el momento en el que ella está orando con Dios, mire lo que ella hace. Dice, e hizo voto, es decir, ella hizo un pacto, hizo un trato con Dios. ¿Y qué es lo que ella estaba pactando o tratando con Dios? Dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Sabe qué interesante que esta mujer, en medio de una gran necesidad, no sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente un día, cansada de tanto esperar, cansada de las burlas y aún sabiendo que no podía tener hijos, ella va buscando a Dios y le dice, si tú te acuerdas de mí, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar, yo te lo voy a entregar, yo te lo voy a dar. Y sabe, me encanta tener que predicarle que el Dios que usted y yo tenemos es el Dios de los imposibles. Se lo vuelvo a repetir, el Dios al que usted y yo adoramos, al Dios al que usted y yo servimos, es el Dios de los imposibles. Ana no le estaba pidiendo algo que fuese posible, era algo imposible. Ella era estéril, así lo dice la Biblia. No podía tener hijos. Y seguramente dijo, nada pierdo con buscar a Dios. ¿Qué es eso difícil para usted? ¿Qué es eso casi imposible? ¿Qué es eso que le dijeron que no podía lograrse? Pues sabe, lo que es imposible para el hombre, dice la Biblia que para Dios nada es imposible. ¿Cuántos lo creen? Y bueno,
ella finalmente hace ese trato con Dios. Y sabe, tal vez algunos de los que estamos aquí, en algún momento también le dijimos, Señor, si tú me sacas de esta, Señor, si tú me provees esto, Señor, si tú me das esto, Padre, si tú me ayudas en este momento tan difícil, yo haré esto. Creo que todos en algún momento, la mayoría, o algunos quizás, en algún momento le hemos orado hacia Dios. Señor, si tú me ayudas en esta ocasión, yo estoy dispuesto a hacer esto. Bueno, dice en el versículo 20, después de que ella oró, regresó a su casa. Y mire, dice la Biblia en el versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Sabe? Ahí vemos el poder sobrenatural de Dios. Así que, iglesia, yo quiero decirle algo. No sé cuál es esa situación difícil, ni tampoco sé cuál es esa necesidad. Dios está dispuesto a escucharte esta noche. Y si tú tienes la fe que tenía Ana, yo estoy seguro que al igual que ella, tú puedes recibir el milagro. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que ese mismo Dios que escuchó a Ana es el mismo Dios que te escucha a ti. Ese mismo Dios que hizo algo sobrenatural sobre la vida de Ana, es el mismo Dios que puede hacer lo sobrenatural en tu vida. Ahora, qué bonito cuando usted y yo nos acercamos a Dios con fe y Dios escucha tu milagro. Dios escucha tu petición. El tema es, y cuando ya tengo lo que Dios me dio, cuando ya tengo lo que yo le pedí, cuando recibo el regalo de parte de Dios, ¿qué hago con el regalo? ¿Sabe? Es bien triste, y quizás lo he escuchado muchas veces, pero es que es una realidad. Me he topado con muchísima gente que le dice, Señor, si tú me das un trabajo, yo te voy a servir. Si tú me sacas de esta necesidad, yo voy a hacer esto para ti. Aquí me vas a tener, Señor, yo te voy a buscar. Yo voy a trabajar en tu obra. Y Dios hace el milagro y la gente se va y nunca más se vuelve a acordar de Dios. De repente Dios te sana y vuelves a la vida de antes. Dios te da el trabajo y después tienes tanto trabajo que te olvidas de Dios. Pero mire lo que hizo Ana. Versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Elí era el sacerdote. Versículo 28. Mire, cuando ya lo trajo delante del sacerdote, las palabras de Ana: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Sabe? Ella no se quedó con el regalo. Tal cual como le dijo a Dios, ella fue y no solamente lo presentó a Dios, sino que lo dejó ahí. Y
Esa es una parte, no tan fácil. El anhelo de ella era tener un hijo. Ya tiene el hijo que Dios le había dado y ahora va y se lo entrega a Dios. Parece fácil, pero no lo es. Porque desprenderse de lo que uno ama no es fácil. Sin embargo, Ana tenía que entregarlo, Ana tenía que llevarlo porque era lo que Ana le había prometido. Iglesia, ¿cuántas cosas tú y yo le hemos prometido a Dios y no lo hemos cumplido? ¿Sabe? Hace días que estábamos predicando, estábamos coincidiendo en la enseñanza el domingo pasado y Dios nos llevaba a ese pasaje donde dice que si en lo poco somos fieles, Él nos pone en lo mucho. Y a veces Dios nos prueba en donde hay poco, pero ¿sabe? También Dios nos prueba cuando hay. Porque Dios nos prueba cuando tenemos muy poco, y si en lo poco somos capaces de darle, y si en lo poco somos fieles con Él, entonces Dios dice, estás preparado para darte más. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos da? Y cuando tenemos, nos sucede exactamente lo mismo. Porque a veces la gente a veces dice, Señor, si tú me dieras más de lo mucho que tú me des, yo te doy. Y cuando tiene más, muchas veces no lo hace. Ella, sin embargo, pues va y lo entrega tal cual como lo había dicho. Y luego, ahí mismo en el primer libro de Samuel, pero en el capítulo 2, versículo 18, aquí hay algo sumamente interesante. Y quiero que me acompañe aquí para que vea qué pasa cuando usted y yo hacemos lo correcto, cuando usted y yo cumplimos con Dios. Dice el versículo 18 del capítulo 2, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Se la traía cada año. Ok, quiere decir que entonces ella finalmente podía mostrar su fidelidad con él. Ella cada año iba y visitaba a su hijo. Su hijo no vivía con ella. Ella iba y lo visitaba y ahí le llevaba, pero eso tardaba tiempo, no era todos los días. Pero sigue diciendo la Biblia. Versículo 20. Y Elí bendijo a Elcana y su mujer. Elcana era el esposo de Ana, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Fíjese la oración que hizo el sacerdote ese día. Ellos iban seguido y le llevaban vestido y seguramente le llevaban algo al sacerdote, porque por los versículos que leímos anteriormente, pues era gente agradecida y nunca llegaba con las manos vacías con el sacerdote. Y llevaban tiempo yendo. Y entonces el sacerdote bendice a ese matrimonio, a Elcana y a su mujer, y les dice, que Dios te bendiga con más hijos y te multiplique
ese niño que tú fuiste capaz de traerlo acá. Por favor, sígame en el versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Iglesia, yo no sé si usted logra entusiasmarse con lo que está pasando aquí. Ella le pide un hijo a Dios. Y Dios se lo dará, lo único que tenía. Pero ella dijo, como yo se lo prometí a Dios, yo tengo que cumplir. Y yo no creo que ella haya ido, ay, mira, sacerdote, aquí está mi hijo. Yo creo que ella fue y traía el corazón destrozado. Imagínese, me tocó en algún momento llevar a mis hijos su primer día de escuela, su primer día de kinder. ¿Qué sentía usted cuando dejaba a su hijo y su hijo lloraba, se le partía el corazón? ¿Cierto o no? Ahora imagínese Ana entregando a su hijo, al hijo de la promesa, el único que tenía, lo que más amaba. El niño llorando, mamá, no me dejes, no te vayas. Y Ana con lágrimas en los ojos tuvo que dejarlo ahí. Y bueno, ella iba cada año a visitar a su hijo. Y en una de esas el sacerdote bendice a este matrimonio por su fidelidad. Y fíjese bien, una mujer que era estéril, que no podía tener hijos. Dios no solamente le dio el regalo o la bendición de tener un hijo. Al final ella tuvo 6. El hijo que ella entregó, Dios se lo multiplicó 5 veces más. ¿Sabes? Dios no se queda con nada. Dios probó a Ana. Ana fue fiel y con lo que más amaba, con lo único que tenía, ella fue capaz de decir, Señor, si tú me lo diste, aquí está. Y Dios se lo multiplicó 5 veces más. ¿Sabes? Cuando en lo poco eres fiel, Dios te bendice con mucho, mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios por eso. Dele fuerte el aplauso a Dios, déselo fuerte. Entonces fíjese, qué bendición, qué maravilla, que Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Todo lo que tú pones en Él, todo lo que tú aportas para el reino, Dios te lo multiplica. Y no estoy hablando de cosas materiales. Todo, absolutamente todo. Tu tiempo, tus talentos, todo lo que tú hagas para Dios, en sus manos se multiplica. Dios no se queda con nada. Pero iglesia, ¿qué pasa cuando usted y yo tenemos la bendición? Muchas veces preferimos la bendición que a aquel que nos dio la bendición. Ese no fue el caso de Ana. Ana, con todo el dolor de su corazón, seguramente fue y cumplió lo que a Dios le había prometido. Y Dios le dio mucho, mucho, mucho más. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Ana dice, ya tengo a mi hijo, pero si Dios me lo dio, ¿cómo me lo va a quitar? No. Y entonces ella se pone en ayuno y se pone... Mire, hay gente que le quiere hacer manita de puerco a Dios. Y dice, Señor,
háblame, guíame, instrúyeme. Y luego le hace así para no escuchar a Dios. Tú háblame, Señor, lo que tú me digas yo haré, lo que tú me digas yo voy a hacer. Y se tapa los oídos. Porque hay gente que después dice, pues voy a ayunar y voy a orar y me voy a meter en un tiempo con Dios para ver Dios qué me dice, porque no estoy seguro de lo que voy a hacer. Oye, pero ¿cómo no vas a estar seguro si tú ya quedaste con Dios en algo? No necesitas pedirle dirección. Cuando tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer, simple y sencillamente hay que hacerlo. ¿Qué hubiera pasado si Ana no hubiera llevado su hijo a entregarlo a Dios? Bueno, esperemos que no hubiera pasado alguna catástrofe, que su hijo hubiera crecido con su mamá y hubieran sido felices por siempre. Pero yo creo que ese hubiera sido su único hijo. Pero en el momento en el que ella va y lo entrega, Dios, al ver su fidelidad, se lo multiplicó 5 veces más. Iglesia, hoy voy a orar para que Dios multiplique todo lo que tú has puesto en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Ahora, hay algo interesante que me ha gustado predicar mucho. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 28. Lucas, capítulo 18, versículo 28. Y mire, esto que le voy a leer son palabras de Jesús. Palabras de Jesús. Entonces, Pedro está hablando, Pedro y los discípulos están hablando con Jesús. Y Pedro le dice, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Como diciendo, Maestro, nosotros hemos dejado todo, absolutamente todo, por ti. Yo te pregunto, ¿qué has tenido que dejar para seguir a Dios? Para hacer la voluntad de Dios. Mire, Ana se tuvo que desprender de su hijo. Y aquí los discípulos tuvieron que dejar a su familia, sus casas, porque literalmente dice la Biblia que ellos, dejándolo todo, le siguieron. Ellos trabajaban las 24 horas para el reino de Dios. Y sabe, quizás muchas personas han llegado a los pies de Cristo, y seguramente han llegado personas a los pies de Cristo teniendo un empleo que no edifica. Y quizás al darse cuenta, tienen que dejar su empleo, porque saben que ese empleo no agrada a Dios. Quizás alguien llega a los pies de Cristo, pero está haciendo cosas que no agradan a Dios. A lo mejor está en una relación que a Dios no le agrada. Pero al darse cuenta que están fallándole a Dios, deciden dejar relaciones. Hay gente que tristemente su familia le deja de hablar cuando empieza a ir a una iglesia, porque le dice, uy, no. Ahora vas a andar ahí de religioso, ahora vas a andar de aleluya. Pero ¿por qué no sigues lo que nos ha enseñado nuestra abuelita? ¿Por qué ahora estás en otra religión? Y sabe, muchas veces la familia te hace a un lado. Y tú tienes que soportar eso.
porque sabes que quieres hacer la voluntad de Dios. Jóvenes que quizás tienen que dejar amistades porque son amistades que no edifican. Jóvenes que quizás tienen que romper ciertas relaciones porque no agradan a Dios. ¿Qué es lo que has tenido que dejar por hacer la voluntad de Dios? En el caso de Ana ya vimos que ella, tal cual como lo prometió a Dios, fue y dejó a su hijo y él se lo multiplicó. Pero aquí Pedro le está diciendo, nosotros hemos dejado todo. Y mire lo que Jesús contesta en el versículo 29. De cierto os digo, palabras de Jesús, que no hay nadie que haya dejado casas, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. En este tiempo, iglesia, todo lo que tú hagas por hacer la voluntad de Dios, nada de lo que tú y yo hacemos, dejamos o perdemos, realmente se pierde. Dice aquí que no hay nadie que haya dejado algo que no reciba mucho más ahora, en este tiempo, aquí en la tierra. Y después dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Y si bien es cierto, hay muchas iglesias que te dicen, haz lo correcto delante de Dios, haz la voluntad de Dios, para que tengas la vida eterna. Eso es cierto, gloria a Dios, y ese tiene que ser nuestro objetivo. Ese nunca lo pierdas. Pero Dios es tan generoso que además de darnos a ti y a mí la vida eterna, aquí en la tierra, Él nos bendice aún mucho, pero mucho más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios por eso. Dáselo fuerte, 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 porque es para Dios.